Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase virtual. El día de hoy estamos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Ya la clase pasada estuvimos hablando sobre el movimiento de los cuerpos, vimos los elementos del movimiento, hablamos sobre las clases de movimiento. Si recordamos un poco, dijimos que dentro de los elementos, entonces teníamos lo que era el tiempo, la trayectoria, la distancia, el móvil, entre otros, ¿no? Y dentro de la clasificación de los movimientos, hablamos del movimiento rectilíneo, del curvilíneo, del elíptico, el ondulatorio, entre otros también. El día de hoy realmente nos corresponde hablar del movimiento de la Tierra. Y la Tierra realiza dos movimientos. Uno, que lo hace sobre su propio eje, que es el que conocemos como movimiento de rotación, y como lo tenemos en pantalla les dice, es el que realiza la Tierra al girar sobre sí misma en un tiempo de 24 horas aproximadamente. Es decir, que este movimiento tarda todo un día. Gracias a este movimiento es que tenemos una parte de estas 24 horas iluminadas por el sol y otras no. Es decir, que el movimiento de rotación nos indica el día y la noche. Asimismo, también tenemos el movimiento de traslación. Y si recordamos bien, nosotros hablamos de un tipo de movimiento que dijimos que era el movimiento elíptico y preciso colocamos como ejemplo el movimiento que realizaba la Tierra alrededor del Sol. Eso es un movimiento elíptico que se conoce como movimiento de traslación. Es decir, la Tierra se traslada alrededor de todo el Sol. Hace muchos años atrás, de verdad, años, siglo XII, XIII aproximadamente, se creía que la Tierra era el centro del universo. No fue hasta que los estudios de Copérnico, seguidos por Isaac Newton, quienes demostraron que realmente la Tierra no era el centro del universo, sino que realmente el Sol era el centro del universo y que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, es decir, realizaba un movimiento de traslación alrededor del Sol. Y como lo tenemos en pantalla, te dice el movimiento de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol en un tiempo de 365 días o un año. Este movimiento de traslación es el que te indica las estaciones del año. ¿Recuerda eso entonces? Mira, movimiento de rotación te indica el día y la noche. Y el movimiento de traslación te indica las estaciones del año. ¿Qué debemos de copiar en el cuaderno? Voy a comenzar a marcar. Miren, como es continuación, usted no va a colocar la fecha del día de hoy, sino donde terminó de copiar, allí va a colocar ahora movimientos de la Tierra. ¿Y cuál va a ser el primer movimiento? Vamos a colocar el movimiento de rotación. Este será nuestro primer movimiento. Y nuestro segundo movimiento colocaremos el movimiento de traslación. Profesor, ¿tengo que hacer los dibujos? Sí, tienen que hacer los dibujos para que se pueda explicar cuál es el movimiento de rotación y cuál es el movimiento de traslación. Puede hacer el dibujo usted mismo o lo puede imprimir y pegar. Lo puede buscar por internet, también lo imprime y lo pega en su cuaderno. Todas las opciones son válidas. Si consigo una revista científica donde estén los dos tipos de movimiento y es una revista vieja que yo pueda recortar, lo recorto y lo pego en el cuaderno. ¿Ok? Espero que haya quedado aclarado eso, ¿no? Continuamos entonces. Ahora vamos a ver la importancia del movimiento en los seres vivos. Continuamos entonces y ahora vamos a
colocar el siguiente subtítulo. Aquí lo tengo, importancia del movimiento en los seres vivos. ¿Cuál es el primero que vamos a trabajar? Vamos a hablar sobre el movimiento de las plantas. Ojo que a pesar de que las plantas no logran desplazarse, porque recordemos que las plantas están pegadas al suelo, sí se mueven. El hecho de que no se traslade de un lugar a otro no quiere decir que no se puedan mover. Ellas sí realizan movimiento. Es importante que le aclaremos esto. Usted se pregunta, bueno, ¿y cómo se mueven las plantas si están pegadas al suelo? Sus raíces van al fondo, ¿no? ¿Cómo se moverán? ¿Qué? ¿Salen de allí sus raíces y caminan? No, no es así. No es así, de verdad no es así. Entonces prestemos atención para que entendamos cómo realizan el movimiento de las plantas. Dice, las plantas no necesitan desplazarse, pero sí se mueven. Los movimientos en la planta se denominan tropismo y están determinados por la captación de luz y la gravedad. Las plantas crecen buscando la luz solar, pues gracias a ella fabrican su propio alimento. Su raíz se dirige hacia el suelo por la fuerza de gravedad y así absorbe agua y sustancias minerales. Entonces, importante, sabemos que el movimiento de las plantas me están diciendo que se llama tropismo y este tiene que ver, a ver, si nosotros colocamos alguna planta, la sembramos al lado de una que ya está, que es más grande que la que estamos sembrando, estamos obligando que la planta que estamos sembrando nosotros tenga que mover sus ramas hacia un lugar donde le dé el sol. Ella va a crecer en dirección a donde consiga la luz del sol. Porque recuerden que las plantas necesitan obligatoriamente de la luz del sol para su proceso de la fotosíntesis, que no es más que el intercambio del dióxido de carbono por oxígeno. Tema que ya nosotros hemos trabajado muchísimo anteriormente, ¿sí? Entonces, adicional a este movimiento que van a hacer, porque sus ramas van a crecer hacia donde le dé el sol, también debemos de entender que las raíces se dirigen en sentido contrario, es decir, van hacia abajo del suelo, también creciendo y moviéndose, buscando dónde está el agua para poderla absorber. Entonces, fíjense que las plantas sí se mueven, no se desplazan, pero sí se mueven. ¿Qué debemos de copiar acá? Debemos de copiar todo lo que nos dice sobre el movimiento de las plantas. Luego tenemos el movimiento en el hombre. El movimiento en el hombre, también importante. Todos nosotros, como seres humanos que somos, tenemos la capacidad de movernos y de desplazarnos también, ¿no? Entonces, ¿qué me dice sobre el movimiento en el hombre? Me dice, las personas utilizamos el sistema locomotor. La función principal de este sistema es facilitar el movimiento para desplazarse de un lugar a otro y poder desarrollar diferentes actividades, como por ejemplo, correr, bailar, saltar, caminar, entre otros. Este sistema permite además sostener, dar forma y proteger a los órganos internos del cuerpo. Está constituido por el esqueleto y los músculos. El esqueleto a su vez está formado por la columna vertebral, los huesos y los cartílagos, mientras que los músculos en algunos casos están unidos a los huesos por medio de los tendones. Entonces fíjense que nosotros como seres humanos tenemos esta gran habilidad, esta gran bendición de podernos mover gracias al sistema locomotor, que está formado por el esqueleto y los músculos. Gracias a este sistema locomotor, todos los seres humanos tenemos la capacidad de desplazarnos de un lugar a otro.
Pero ojo, es importante también entender cómo se da este desplazamiento, ¿no? Realmente nos movemos cuando tenemos un punto de referencia por el cual se puede describir el movimiento. Si dos personas vamos corriendo una al lado de la otra, iguales, a la par, para mí él no se está moviendo y para él yo no me estoy moviendo porque estamos uno al lado del otro, no estamos en movimiento. Pero la persona que esté parada, que nos ve a nosotros dos correr por la pista, según esa persona, nosotros sí estamos en movimiento. Entonces es importante entender que el movimiento tiene que ver con respecto a un punto de referencia. ¿Qué vamos a copiar de acá? Mira, no vamos a copiar todo. De verdad, todo no. Vamos a copiar entonces donde me dice el movimiento del hombre y copiamos únicamente esta primera parte. Solo hasta acá. Donde te dice que el sistema locomotor está constituido por el esqueleto y los músculos. Y por último, el día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento en los animales. Oye, pero es importante también recordar que es sumamente importante el movimiento en los seres humanos. ¿Por qué? Porque eso nos permite mantenernos en forma. Podemos hacer actividad física para que tengamos y gocemos siempre de buena salud. A pesar de que en este tiempo no podemos salir de nuestras casas, debemos de hacernos un espacio para poder caminar y hacer alguna actividad física dentro del hogar y conservemos buena salud. Como decía, por último, entonces vamos a hablar sobre lo que es el movimiento en los animales. Y me dice, los animales se desplazan de un lugar a otro para conseguir su alimento y huir de sus depredadores. Recordemos un poquito acá sobre lo que es la cadena trófica, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de esta cadena tenemos a los productores, que son las plantas, y tenemos a los consumidores. Pero que estos consumidores se pueden a su vez clasificar, consumidores primarios, secundarios y terciarios. ¿Quiénes serían los primarios? Los que consumen las plantas. Los de segundo orden, los que se comen a los que consumen las plantas, es decir, a los carnívoros. Y los de tercer orden, los que se comen a los que se comen a los carnívoros. Entonces, aquí estamos hablando, cuando me dice huir de sus depredadores, estamos en el segundo y tercer orden, porque son animales que tienen que moverse para que otro animal no se lo coma, ¿sí? Ahora bien, los animales vertebrados utilizan su sistema locomotor, al igual que los seres humanos que utilizamos nuestro sistema locomotor para podernos mover, que está formado por huesos y músculos, al igual que el de los seres humanos está formado por huesos y músculos. La diferencia está aquí, en la parte del esqueleto, ¿ok? En el hombre, recuerda que tenemos columna vertebral, los huesos y los cartílagos. En los animales, a pesar de que es así, ellos utilizan sus cuatro extremidades para poderse desplazar y nosotros los hombres no utilizamos las cuatro extremidades, solamente utilizamos nuestras extremidades inferiores, es decir, las piernas, es lo que utilizamos para hacer nuestro movimiento. En cambio, los invertebrados emplean únicamente sus músculos. ¿Por qué emplearán únicamente sus músculos? Sencillo, si son invertebrados, ¿qué te está queriendo decir? Que no tienen esqueleto, porque son invertebrados, es decir, no tienen huesos internos, sino que tienen un exoesqueleto, es decir, como una caparazón dura que los protege. ¿Qué debemos de copiar acá? En esta parte sí, vamos a copiar todo lo que tiene que ver con el movimiento de los animales. Entonces, chicos, repito, hemos visto el día de hoy el movimiento de rotación y de traslación. Hemos visto también el movimiento de los animales, el movimiento del hombre y el movimiento de las plantas. Te recuerdo que al momento de copiar en tu cuaderno, debes de colocar un dibujo que haga referencia al movimiento de rotación y un dibujo que haga referencia al movimiento de traslación.
Chicos, hasta aquí el video. Seguiremos en nuestra próxima clase.